Padre Santo, el día de hoy estamos delante de ti, conscientes de que estamos teniendo un encuentro contigo. No solamente un encuentro con un hombre que viene a traer la palabra, sino un encuentro con el Dios vivo, que es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Señor, así que te pedimos el día de hoy que tú hables a tu iglesia. Señor, que tú traigas lo que tú quieras traer a tu pueblo y que tú seas el que edifique a tu iglesia el día de hoy. Te pedimos que uses aún la debilidad de este siervo tuyo. Señor, que quites cualquier impedimento, Señor, cualquier cosa en él, y que sea tu espíritu el que lo guíe, y que Cristo sea exaltado el día de hoy. Espíritu Santo, habla por medio de tu palabra, y que tú, Espíritu Santo, ilumines los corazones de los que estamos aquí, para que toda la gloria y toda la honra sea para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar su lugar. Una de mis películas favoritas de siempre es la película Corazón Valiente. ¿Sí la han visto? Y la película trata, y a lo mejor hay generaciones que no la han visto, ¿verdad? Pero la película trata de cómo Escocia lucha y gana su libertad contra el dominio opresor de Inglaterra. Y hay una parte que para mí es de las más impactantes, donde el protagonista William Wallace, protagonizado por Mel Gibson, a él lo apresan, le hacen un juicio injusto y lo van a ejecutar. Y le dicen, pide misericordia, si no tu muerte va a ser lenta y dolorosa. A lo cual él no cede. Y le dicen, lo empiezan a torturar y le dicen, solamente di misericordia y ya se acaba tu dolor. Y en ese momento de la película, William Wallace grita libertad. Y ese grito se escucha hasta los ecos del castillo del rey de Inglaterra. Libertad, libertad. Es una palabra interesante. Y es interesante porque puede ser una palabra que para unos signifique una cosa y para otros signifique otra cosa. Para unos significa lo que la canción de los Rolling Stones, I am free, significa soy libre de hacer lo que quiera cuando quiera. Para otros la libertad es la libertad de poder disfrutar los bienes y las riquezas que uno tiene sin que lo limiten. Para otros, la libertad es libertad de expresión, libertad de pensamiento. Y recientemente, la libertad para unos es la libertad de amar a quien tú quieras y la libertad de ser lo que tú quieras. Pero la pregunta que debemos de hacernos es la siguiente. ¿Qué es la libertad cristiana? Cuando hablamos de la libertad de los hijos de Dios, ¿a qué nos referimos? ¿Cómo se ve? ¿Cómo se vive la libertad? Eso, hermanos, es lo que vamos a ver el día de hoy. Vamos a ver cómo se vive la libertad. Hemos estado viendo que a libertad hemos sido llamados. Así que, ¿cómo entonces se expresa esa libertad o esa fe? ¿Cómo se vive? ¿Cómo se expresa? Una libertad
ganada a precio de sangre, y la cual, como veremos el día de hoy, es una libertad para amar verdaderamente. Así que vamos a empezar. Hemos estado viendo a través de varias semanas que Pablo ha estado corrigiendo el error de los falsos maestros, de una falsa enseñanza que habían introducido a la iglesia de Galacia. Ellos decían básicamente: está bien que has creído en Jesús, pero necesitas cumplir ciertas demandas de la ley para ser un verdadero cristiano. Otra manera en lo cual lo decían era: si quieres mantenerte dentro del pueblo de Dios, si quieres asegurar tu salvación, debes asegurarte de cumplir ciertas reglas. Tienes que hacer esto, esto y esto. Para lo cual, como hemos visto, Pablo corrige esto diciéndoles: claro que no. Como vimos anteriormente, les dice: habiendo empezado por el Espíritu, por la obra que Dios hizo, ¿van a terminar por la carne? Lo que estaba pasando es que lo no esencial, que puede ser bueno y valioso, estaba ocupando el lugar de lo esencial. Y lo esencial, como hemos visto, es la fe en Cristo. Y al desviarse, el evangelio estaba siendo distorsionado. La verdad es que fuimos justificados solamente por gracia, solamente a través de la fe y solamente por Cristo estaba siendo atacado. Y al seguir estas enseñanzas, los gálatas estaban esclavizándose a la ley y fíjense lo que estaba pasando, estaban privándose de disfrutar la libertad que ahora tenían en Cristo. Y al seguir este camino que, como se ha definido, el camino del legalismo, estaban viviendo voluntariamente como esclavos. Así que empezamos esta parte del capítulo 5. Pablo más bien empieza esta parte del capítulo 5 haciendo esta declaración. Él les dice: para libertad, capítulo 5, versículo 1, para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Por tanto, permanezcan firmes y no se sometan otra vez al yugo de esclavitud. Y no solamente eso, sino que en el capítulo 4 ya les había hablado de esa libertad. Lo que nos predicó el pastor Alex. Les dijo: ustedes son hijos de la promesa. Por lo tanto, no son esclavos, sino hijos. Son libres. Y la pregunta es nuevamente: ¿qué implica ser libres? ¿Qué implica ser hijos libres? ¿Cómo caminar como hijos libres? ¿Cómo se ve? ¿Cómo se expresa día a día en nuestro trato con los demás? Y probablemente las acusaciones que Pablo estaba recibiendo o que iba a recibir y que él anticipaba eran acusaciones de que él enseñaba quizás un cristianismo barato, un cristianismo que desechaba los mandamientos de Dios, ¿sí? Y que promovía quizás una vida de pecado. Ya había hablado Pablo de esto en Gálatas 2:17, cuando dijo: ¿es Cristo ministro del pecado? De ninguna manera. ¿Cómo hemos de vivir por el pecado que Cristo ya pagó y fue hecho maldito? Entonces, Pablo, si ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, si sus demandas ya no están acusándonos y ya no están condenándonos, entonces, ¿qué hacemos con la ley? ¿Qué hacemos con los mandamientos de Dios? ¿Los ignoramos simplemente? ¿Los desechamos y vivimos como querramos?
¿Qué hacemos con la Escritura cuando dice, cuánto amo tu ley? Todo el día ella es mi meditación. O lo que dice, ¿verdad? La palabra en cuán bienaventurados son los que guardan tus testimonios y los buscan de corazón. O cuando dice, en mi corazón he atesorado tus mandamientos para no pecar contra ti. Pero Pablo les dice a ellos y a nosotros el día de hoy lo siguiente. La libertad a la que hemos sido llamados no es una libertad para hacer lo que queramos, sino una libertad para poder vivir conforme al propósito original de Dios. No es una libertad para hacer lo que queramos, sino una libertad para poder vivir conforme al propósito original de Dios. El pastor Carlos nos había dicho que es la libertad no solo de estar en buenos términos delante de Dios, términos de paz, sino es la libertad que gozan sus hijos verdaderos al estar delante de Dios como Padre y para hacer su voluntad. Esa es la libertad. Hemos sido libertados para caminar en amor. Nuestra libertad se expresa en amor, es lo que vamos a ver. Y Pablo empieza esta porción de manera similar a como empezó el capítulo 1. Les dice, porque ustedes, hermanos, a libertad fueron llamados. Pero les dice ahora, solo que no usen la libertad como pretexto para la carne. ¿Sí? Pablo ahora en el versículo 1 les estaba hablando de la tentación del legalismo, ¿sí? Que es una forma de esclavitud. Pero ahora les va a hablar de la tentación de la licencia, del libertinaje, que también es una forma de esclavitud. Así que aquí les advierte eso. Y esta esclavitud, dice Pablo, es igual de destructiva, es igual de esclavizante que el legalismo. Y todos nosotros podemos caer en ella. Así que, ¿qué es la licencia? ¿Qué es el libertinaje? ¿Sí? Quiero que vean eso. Pablo está diciendo en la primera parte, libres, no caigan en esto, legalismo. Y aquí está diciendo, son libres, pero no caigan en licencia. Y ahorita vamos a expandir eso. Pero antes de eso, ¿qué es la licencia? ¿Qué es el libertinaje? Bueno, como se define en nuestro curso de tercera base, es descartar la ley, creyendo que por estar bajo la gracia, las reglas, los mandatos de Dios no importan mucho, importan poco o no importan. ¿Sí? Es descartar la ley creyendo que por estar bajo la gracia, las reglas o mandatos de Dios no importan mucho, importan poco o no importan. ¿Sí? Pero yo quiero darles otra definición también para complementar esta en base a lo mejor a un ejemplo. La licencia. A veces decimos, bueno, voy a tomarme una licencia de hacer lo que tengo que hacer. ¿Sí? O sea, una licencia de trabajo, o bueno, voy a tomarme una licencia de ser mamá o de esto, ¿verdad? Voy a tomarme un tiempo, una licencia de hacer lo que tengo que hacer. ¿Sí? Esa también es una definición. No hacer lo que tenemos que hacer. Y fíjense algo, en ese contexto de licencia fue en donde David cayó. Él se había tomado una licencia de hacer lo que los reyes hacían en ese tiempo, en esa época, que era ir a la guerra. Decía, en el tiempo que los reyes van a la guerra, David tomó licencia y no hizo lo que tenía que hacer, sino que se quedó. Y una cosa llevó a la otra, ¿verdad? Y le dio lugar a la carne.
pero en ese contexto les quiero decir, fue una puerta. El pecado entró, ¿verdad? Y cayó. Entonces, quiero que veamos esto. Estas dos partes, legalismo y voy a decir licencia. Legalismo y licencia. Pablo está diciendo, ustedes son hijos libres. Están caminando firmes en la fe como hijos. Ahí van caminando, como decía el pastor Alex, detrás del Señor, no delante. Y en ese caminar, dice Pablo, ustedes permanezcan firmes porque va a haber dos caminos. Ustedes van ahí y hay un camino. Es el camino del legalismo. Si ustedes lo toman ahí, ¿qué van a encontrar? Van a encontrar un desierto. Nada crece ahí. Ustedes se van a esforzar, van a trabajar, pero va a haber sequedad. Nada va a crecer ahí. No va a haber gozo, no hay nada. Dios va a parecer lejano. Pero también les dice, hay otro camino. Y ustedes van ahí como hijos. Y está esa tentación. Tentación de la licencia. Y ese camino que vas ahí, ¿verdad? Si lo tomas, no es un desierto, pero es una jungla. Y en esa jungla parece que hay cosas que son agradables a la vista. ¿Sí? Y tú puedes ser atractivo para ti. Y si entras ahí, ahí hay enredaderas. Hay cosas ocultas que no vas a ver, que vas a caer atrapado, que te van a tomar. Que una vez que entres ahí, es difícil salir cuando entras en ese camino. Y Pablo les dice, no vayan para allá. No tomen ni una ni la otra. Ustedes son hijos libres. Ahora, si el legalismo el camino del legalismo se llega cuando empezamos a agregarle algo a nuestra fe, cuando empezamos a agregarle lo no esencial, ¿cómo se llega al camino de la licencia? Pablo les dice lo siguiente, se llega cuando usamos la libertad como pretexto para la carne. Cuando usamos nuestra libertad como pretexto para la carne. ¿A qué se refiere con esto? ¿Cómo podemos confundir nuestra libertad con la licencia carnal? Bueno, lo primero quizás que debemos de definir es licencia para la carne. Aquí podemos detenernos y hacernos esta pregunta. Ok, ¿qué es la carne? ¿Qué es la carne? Hemos hablado de la carne, pero ¿qué es la carne? Y la hemos definido. Pero vamos a concentrarnos un poquito más. ¿Qué es la carne? La carne se puede definir como lo siguiente. La carne, hermanos, representa la debilidad de la naturaleza humana caída, viviendo con sus propios recursos, separada y en oposición de Dios. ¿Sí? La carne representa la debilidad de la naturaleza humana caída, viviendo con sus propios recursos, separada y en oposición de Dios. En otras palabras, es la naturaleza caída del ser humano. Y en algunas veces se le llama el viejo hombre, cuyo deseo supremo es hacer su propia voluntad y satisfacer sus apetitos pecaminosos. ¿Sí? ¿Sí me explico? Eso es la carne y todos nosotros la tenemos. Pablo ya había mencionado la carne con anterioridad a través de la carta. Por ejemplo, en Gálatas capítulo 3, versículo 3, la mencionó en relación con los esfuerzos humanos para ser justos aparte de Dios. O sea, esfuerzos humanos, ¿verdad? Eso es lo que yo leí. Tan insensatos son, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora van a terminar ahora por la carne. Ahora van a terminar con sus propios esfuerzos, separados del Espíritu. O por ejemplo, en Gálatas 4:23, ese
excelente mensaje que nos trajo el pastor Alex. Si recuerdan, se menciona como esa naturaleza caída humana que busca hacer su propia voluntad por encima o separada de confiar en Dios. ¿Se acuerdan ese pasaje que dice, pero el hijo de la sierva nació según la carne y el hijo de la libre por medio de la promesa? Y en ese contexto, si ustedes lo recuerdan, a Abraham y a Sara se les había dado una promesa, pero al no ver eso, ¿verdad? Al no ver que se realizaba, no fueron detrás del Señor, sino fueron delante, tomaron sus propios recursos, ¿verdad? Separados de Dios y actuaron en la carne. Fue cuando nació el Hijo, según la carne. Entonces, la carne, hermanos, habita en nosotros. Es esa vieja naturaleza. Y quiero que sepan esto, quiero que veamos esto. La carne, ese viejo hombre, ¿verdad? O sea, que está ahí, puede ser tanto legalista como licenciosa. La carne puede ser tanto legalista como licenciosa. ¿Sí? No tiene ningún inconveniente de inclinarse a un lado o a otro. ¿Sí? Y esto nos enseña que el problema principal, hermanos, no es tanto el legalismo, no es tanto el libertinaje, es nuestro propio corazón. Ese es el problema. Egoísta, ese egoísmo que está en nosotros, ese orgullo, ¿verdad? Que rechaza las cosas de Dios. Y eso es importante porque quizás algunos de ustedes puedan decir, bueno, pues cuando hablan de legalismo, yo no siento que soy legalista. Para nada, ¿verdad? Yo soy bien libre, ¿verdad? O sea, yo no me condeno cuando llego tarde. O sea, yo no estoy ahí, tengo que leer la Biblia, ¿verdad? Más ni la leo, ¿verdad? No hay problema. O quizás algunos dicen, ¿verdad? Pues yo no soy licencioso, ¿verdad? Eso para mí no aplica, ¿verdad? Yo sí hago esto, ¿verdad? Yo sí llego bien. Yo sí ando bien con Dios. Es más, yo hasta me apunto en todo lo que sirve. No sé. Pero lo que quiero decir es que de una u otra manera, esa carne se va a manifestar en nuestra vida aquí o allá. Y quiero leerles este comentario que describe la carne, ¿sí? Describe esa naturaleza caída en nosotros. Es un poco largo, pero creo que va a ilustrar muy bien el punto. Fíjense, es un comentario de Ray Stedman y dice así: la carne es abiertamente arrogante, autoritaria, jactanciosa, lujuriosa, cínica y orgullosa. Pero cuando es llevada contra una esquina por el poder del Espíritu, puede asumir un porte de rectitud y convertirse en piadosa, religiosa, escrupulosa de lo moral, celosa por el trabajo en la iglesia e indignada por el mal hecho, tornándose provocativamente evangélica. La rectitud de la carne es siempre una rectitud falsa. Está centrada en el yo y por lo tanto no será más que autojusticia. La carne se puede memorizar la escritura, la carne puede impartir clases en la escuela dominical, la carne puede distribuir tratados, la carne puede dar grandes sumas de dinero, ofrecer un testimonio conmovedor, dar una clase de bíblica, cantar un solo enfrente de la congregación o predicar un sermón. Yo puedo estar aquí, hermanos, en la carne, buscando mi propia gloria. Puede inclusive pedir excusas de cierta manera y arrepentirse hasta cierto grado. Sufrir con aire de mártir. Pero hay algo que la carne nunca podrá hacer. Hará todo lo posible por sobrevivir, pero no cederá terreno. Nunca se entregará ni cambiará, nunca se rendirá, nunca. Es resbalosa y evasiva y cuando se ve acorralada simplemente adopta otro disfraz y reaparece de otra forma,
pero sigue siendo la misma vieja, fatal y malvada carne. Cuando se ve acorralada, prefiere destrozar tu vida que rendirse. ¿Has podido comprobar la veracidad de esto? Entonces, ¿qué esperanza hay para nosotros? Hay una gran esperanza, porque en contra de la carne está el Espíritu. El Espíritu que nos ha hecho libres de la opresión, del pecado y del dominio de esa carne. Nos ha hecho libres para amar verdaderamente a Dios. Esa carne, ese espíritu que está ahí, se opone contra ella y hay guerra, hermanos. Por eso, cuando alguien viene a la fe, empieza a haber una guerra dentro de sí. ¿Sí? Y empieza a ver eso, en donde lo que antes para ti no era nada, ¿verdad? Tú puedes pecar sin problema, pero ahora dices, esto ya, no. Y vuelves a caer, pero te duele y dices, esto no está bien, yo, ahora no solamente por deber, pero yo amo al Señor, yo quiero amarlo. ¿Sí? Entonces, es importante nomás aclarar esto, como veremos en los siguientes mensajes. Los deseos de la carne ya no nos dominan y no nos dictan nuestra conducta, ya que ahora está la presencia del Espíritu Santo orando y haciendo guerra. Pero aún así ejerce influencia y quiere ejercer influencia. Así que, volviendo a lo que estábamos hablando, ¿cuándo caemos en este tipo de esclavitud? ¿Sí? Porque tanto el legalismo es un tipo de esclavitud como la licencia es un tipo de esclavitud. Habiendo hablado de la carne, ¿cuándo podemos caer en este tipo de esclavitud de la licencia? Y una de ellas es cuando usamos lo que está diciendo Pablo, cuando usamos la libertad de una manera incorrecta, cuando confundimos la libertad con esa licencia. Y él dice, solo que no usen la libertad como pretexto para la carne. Así que vamos a analizar eso. No usen su libertad como pretexto para la carne. ¿Qué es el pretexto? ¿A qué se refiere? Esta palabra pretexto también se puede traducir como ocasión. Usen su libertad como ocasión para la carne o excusa o oportunidad. Inclusive una versión decía como trampolín. Esa me gusta. Pero básicamente lo que Pablo está diciendo es esa palabra excusa. Básicamente tiene la connotación como, imagínense un ejército, ¿verdad? Que va a una expedición, va a la guerra. Es un ejército que va a la guerra. Entonces, como va a la guerra, va hacia al enemigo y tiene que tener una base de operaciones, un lugar donde llega y se abastece para seguir su lucha, ¿verdad? Entonces llega a un lugar, se abastece, agarra fuerzas y sigue luchando. Luego llega a otro lugar, ese es el centro, ok, aquí llego y me abastezco. Entonces, tu libertad, hermano, o nuestra libertad, la libertad de los hijos de Dios, entendida incorrectamente o vista incorrectamente, dice Pablo, puede ser usada por la carne para abastecer y seguir alimentándose de deseos egoístas. Puede ser usada para que esa carne se abastezca y siga haciendo guerra contra ti mismo. Y un ejemplo así, ¿verdad? Sencillo. O sea, la ley te dice, no des falso testimonio. Ahí está la ley, ¿verdad? ¿Cuántos no hemos dicho ninguna mentira en nuestras vidas? Bueno, mentiras blancas sirven. No, ni las mentiras blancas. No hay mentiras blancas. Mentira es mentira. Entonces, ahí está el mandamiento. No des falso testimonio. No lo hemos cumplido, ¿va? Entonces está la ley, ¿verdad? Condenándonos, diciendo culpable, condenado.
Viene Cristo, nos libera. Él es la verdad encarnada. Y hemos creído en Él. Él cumple los requerimientos de la ley. Y somos libres ahora. Ya no está la condena, ese mandamiento. Dice, soy libre. Ya no tengo que cumplir eso. ¿Ah? Pero entonces exageramos la verdad a veces para quedar bien. O hablamos chismes, ¿verdad? De cosas que ni sabemos. Y no nos preocupa. De alguna manera, hermanos, aunque la ley no nos está condenando, esa libertad la estamos usando para alimentar la carne, el egoísmo, el orgullo. Miren cómo esta frase de J. Brown lo pone de esta manera. Dice, el hombre loco que ha confundido sus andrajosas vestiduras con amplias vestiduras de majestad y sus esposas con brazaletes de oro adornados de joyas, no ha errado de manera tan grande como el hombre que ha confundido la licencia carnal con la libertad cristiana. Así, hermanos, es de erróneo. Dice, así como un loco que trae con sus ropas sucias y él piensa que esas ropas es ropa de rey y sus cadenas, ¿verdad? Son brazaletes de oro con diamantes. Dice, ese loco está menos cerrado que el cristiano que piensa que su libertad es para hacer lo que quiera, para darle rienda suelta a su pecado. Y esto nos debe de poner a pensar, ¿cómo estamos viviendo? ¿Cómo estamos usando esa libertad? ¿Qué cosas alimentan la carne en nuestras vidas? Puede ser la complacencia, el descuido, la indiferencia, ¿verdad? Y ahorita vamos a ver un poquito más que el punto que está haciendo Pablo tiene que ver con la comunidad. Estamos hablando con un poco individual, pero el punto que Pablo es más bien con la comunidad. Pero empieza así, con la complacencia, el descuido, la indiferencia. Soy hijo de Dios, Dios nada me demanda. El ejemplo del hijo pródigo, ¿verdad? Que daba Cuauhtémoc, es excelente. Tenemos ese ejemplo, ¿verdad? Del hijo legalista y el hijo licencioso. El hijo licencioso, el hijo pródigo, quería los beneficios del padre. Quería la herencia del padre, pero no quería al padre. Y él se fue, usó su herencia, sus beneficios como hijo y fue a la destrucción. Fue a vivir una vida separada del Padre y de lo que el Padre quería para su vida. Y eso, hermanos, es lo que muchas veces podemos hacer. Muchas veces, pregúntate tú, si hay veces en tu vida en donde tú quieres los beneficios de ser hijo, los beneficios de la salvación, los beneficios de la herencia, los beneficios de no sentirte condenado, juzgado, etcétera. Pero pregúntate si no eres como el hijo pródigo. Quiere un Salvador sin un Señor. Quiere un Salvador, una herencia sin un Padre. Un Padre que no nos diga cuál es su voluntad. La voluntad buena, agradable y perfecta del Padre. ¿Recuerdan la oración del Padre Nuestro? Es un buen ejemplo. ¿Qué dice la oración del Padre Nuestro? Padre Nuestro que estás en el cielo, ¿verdad? Santificado sea tu nombre. Y a veces nos podemos brincar la parte que sigue y irnos directamente. Dame el pan de cada día, perdona mis ofensas y líbrame del mal. Amén. Pero hágase tu voluntad, tanto en el cielo como en la tierra y especialmente en mi vida. A veces lo pasamos por alto. Y eso es lo que el Señor quiere. Quiere que su voluntad sea hecha en nosotros, hermanos. Como hijos, como lo que vamos a ver, vamos a anhelar eso para nuestras vidas.
huérfanos, separados, que ahora tienen un padre, van a anhelar estar con su padre. Así que, hermanos, preguntémonos eso. Ok, estamos viendo o hemos visto hasta este punto que no es una libertad que no es necesariamente una libertad que nos está librando del egoísmo, ¿verdad? Pero ya no somos esclavos del egoísmo. Y por eso, hermanos, tenemos que creer. Tenemos que vivir creyendo, como nos han estado hablando. Y eso nos lleva a la segunda parte, que está muy conectada con esto que estamos viendo. La segunda parte es, fuimos hechos libres, o hemos sido llamados a libertad para amar. Hemos sido llamados a libertad para amar. Y vamos a leer la parte. Dice, porque ustedes, hermanos, a libertad fueron llamados, solo que no usen la libertad como pretexto para la carne. Y fíjense la contraparte, sino sírvanse por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en una palabra se cumple en el precepto, amarás a tu prójimo como a ti mismo. En esta sección Pablo no solo nos dice cómo se vive la libertad, sino nos hace el llamado a vivir en esa libertad. No solamente está diciendo así se vive la libertad, sino está diciendo vivan la libertad que tienen. Y así se vive la libertad que tienen. Y Pablo está diciendo eso. Si el pretexto para la carne tiene que ver principalmente con alimentar el egoísmo y el orgullo, si el legalismo y la licencia son diferentes maneras o formas de esclavitud, en esta parte vamos a ver qué es vivir esa libertad, qué es vivir esa libertad. Y fíjense, Pablo en esta parte está haciendo algo sorprendente, algo contraintuitivo. Pablo está diciendo algo bien contrario a lo que estaban diciendo los falsos maestros. Algo contrario a lo que la carne busca y anhela. Algo totalmente chocante a los valores de este mundo. Él está diciendo que la libertad es esta: sírvanse por amor los unos a los otros. Y la palabra sírvanse no alcanza a captar el peso, ¿verdad?, de lo que está diciendo, pero es de donde es la palabra dulos. De ahí viene, de esa raíz, de donde viene esclavo. La palabra esclavo. Entonces, Pablo les está diciendo literalmente, esta libertad es esto: háganse esclavos o como esclavos los unos de los otros. Dice, ¿qué? ¿Qué? A ver, la carne dice, libertad es hacer lo que yo quiera, ¿verdad? Legalismo, yo promoverme. Dice Pablo, ¿quieres ser esclavo de algo? Esclavo de tus hermanos, los unos de los otros. Por amor, eso es libertad. Pablo nos acaba de decir que somos libres. Sí, eres libres de las demandas de la ley para ser salvo. Pero escúchenme esto, hermanos. Pablo nos está diciendo, pero no es libre para no amar a tu hermano. No eres libre para ignorar a tu hermano. No eres libre para no mostrar misericordia. No eres libre para no llevar las cargas los unos para los otros. Para eso sí no eres libre. No. ¿Ven lo que está pasando aquí? Pablo les está diciendo que en lugar de hacerse esclavos de la ley o esclavos de sus propias pasiones, deben de hacerse esclavos los unos a otros por amor. Sírvanse los unos a los otros por amor. Queridos, somos una comunidad que se ama. Somos una comunidad de amor.
¿Cómo empezó Pablo diciéndoles? No les dijo Gálatas, les dijo hermanos. Pero ustedes, hermanos, ¿saben? Nosotros, si somos hijos, también somos hermanos. Y los hermanos se aman, se cuidan, se sirven. Eso somos. Y la palabra clave o las dos palabras claves aquí en esta parte son estas. Los unos a los otros, sírvanse, los unos a los otros, esta palabra es clave. Y la otra es por amor. Por amor. Y aquí es donde quiero conectar el punto 1, ¿verdad? De la licencia. Porque a veces pensamos que la licencia es como caer en pecados escandalosos, ¿verdad? No, ese es bien libertino, mira qué hizo. ¿A poco hizo eso? Se fue a bailar. Reggaetón. Mira la música que escucha. El tumbado. No sé cómo se llama, ¿verdad? ¿Así se dice, tumbado? Ay, los iba a cachar, ¿verdad? Mira cómo esta persona se puso en doble fila. O esta persona mira, fuma. Mira lo que hace. A veces pensamos, cuando pensamos en licencia, pensamos en pecados escandalosos, ¿verdad? Y decimos, pues yo no soy esto, ¿verdad? No, yo no eso, yo puros cantos cristianos, ¿verdad? Y yo no bailo, más que con mi esposa. ¿Está bien? Pues sí, debe ser así. Pero a veces pensamos en eso, ¿verdad? La licencia. Pero quiero que consideres lo que está diciendo aquí Pablo. Pablo dice que si tú vives tu cristianismo separado de amar a tu prójimo, a tus hermanos, estás dándole lugar a la carne y es licencia. Si eres indiferente a las necesidades de los más débiles de la comunidad, estás dando lugar a la carne. Estás cayendo en licencia. Hermanos, queremos ser una comunidad de amor. Pablo dice, si queremos ser esclavos, que lo seamos amando, buscando los intereses los unos de los otros. Somos esclavos no de la ley, somos siervos por amor a Dios primeramente y a nuestro prójimo. ¿Y para qué somos libres? Para amarnos los unos, para poder amar, no para satisfacer la carne. ¿Y saben? Esto es lo glorioso del Evangelio. Lo glorioso del Evangelio es que seres egoístas, que vivían esclavizados al pecado, a sus pasiones, a la carne, al mundo, ahora no solamente pueden amar, sino quieren y desean amar por la obra de Cristo en sus vidas. Antes, hermanos, no podíamos, no queríamos. Fíjense cómo Tito 3:3 lo dice. Dice, porque nosotros también en otro tiempo, y fíjense, dice, éramos necios, desobedientes, extraviados, y fíjense, esclavos de deleites y placeres diversos, viviendo en malicia y envidia, y fíjense lo que dice, aborrecibles y odiándonos unos a otros. Antes éramos desobedientes sin Cristo. Ahora, por amor, podemos obedecerle. Antes éramos esclavos de deleites y placeres diversos. Ahora somos libres realmente. Vivíamos odiándonos los unos a los otros. Ahora podemos amar y queremos amar. Esa es la gloria del Evangelio. Y nuestro ejemplo, hermanos, y no solamente nuestro ejemplo, sino nuestra capacidad, nuestra fuente, todo eso lo vemos en Cristo. Cristo es el que nos mostró esto. Fue el que ejemplificó, encarnó el amor. Fíjense, Él siendo Dios,
vino y se hizo siervo. Y esa palabra siervo se hizo esclavo, obediente, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Quieres ver el amor? Ve a Jesús, que seres como nosotros, que vivíamos rechazando, que vivíamos en enemistad, que no merecíamos su amor, Él vino y nos dio su amor, dio su vida. Y ahora por eso nosotros podemos amar. Eso, hermanos, ataca esta manera de ver las cosas, ataca el corazón de nuestro orgullo, de nuestro egoísmo. ¿Y saben qué hace? Refleja la verdadera libertad. Como hemos dicho, Cristo no nos dio la libertad para que pudiéramos hacer lo que queramos, sino que para que por primera vez, libres, queramos hacer la voluntad de Dios por amor. Así que esta libertad, ¿verdad? Como este pasaje que leyó el pastor Carlos, que dice, ya ni la circuncisión, ¿verdad? Representada por legalismo, ni la incircuncisión, ¿verdad? Representada por la licencia, eso ya. ¿Qué es lo que vale? La fe que obra por amor. Y fíjense, esta frase para mí me iluminó bastante. Y es una frase de Martin Lloyd-Jones. Y habla al final qué es la libertad de los hijos de Dios. Así que fíjense, vamos a leerla. Es muy iluminadora. Dice, es cuando realmente amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, luego entre paréntesis, porque hemos sido liberados de la esclavitud del yo, que comenzamos a disfrutar de la gloriosa libertad de los hijos de Dios. ¿Quieres disfrutar de la gloriosa libertad de los hijos de Dios? Lo puedes hacer hoy mismo, amando a la persona que está a tu lado, a tu esposa, a tu esposo, a tu prójimo. En eso consiste la libertad de los hijos de Dios. Una capacidad no solamente para poder amar, sino para desear amar. Entonces, esto es importante, hermanos, para una aplicación de comunión. Porque esto nos ayuda a ver la importancia de reunirnos. ¿Sí? No podemos tener comunión, como decía el pastor Alex, la comunión no se tiene que vivir cara a cara. Entonces, ¿cómo nos podemos amar si no nos vemos? No nos reunimos por legalismo. No nos reunimos porque debemos de hacerlo o porque los cristianos son muy buena onda. Nos reunimos porque queremos amarnos. Porque ahí expresamos nuestro amor, ahí se encarna nuestro amor. Ahí son oportunidades de que la fe, ¿verdad?, que obra por amor se exprese. Por eso la importancia de venir aquí. Por eso la importancia de los grupos de casa. Yo también tuve grupo de casa. Y había veces que yo no quería ir a mi grupo de casa. Que mi carne me decía, quédate aquí, está frío, mira, está yendo viento. ¿Qué haces? Mira lo que está en Netflix. Mira, qué padre, tú solito ahí, ¿verdad? No pasa nada, no hay condenación. La carne diciéndote esas cosas, ¿verdad? Tú, sí es cierto, sí es cierto. Ay, está bien aburrido, ¿verdad? Siempre lo mismo y las preguntas son bien confusas. Ahí me disculpan. Pero, hermanos, si nosotros somos hijos que aman, vamos allá, independientemente de los hermanos o de cualquier otra cosa, vamos allá porque queremos amar, queremos vivir como lo que somos los unos con los otros. Y ahí va a haber personas que quizás están sufriendo, ahí va a haber personas que quizás están batallando. Son oportunidades excelentes para preguntarnos, ¿cómo estás?
¿Cómo está tu familia, tus hijos? ¿Cómo podemos orar? ¿Cómo podemos llevar las cargas los unos a los otros? Y en esa comunidad que está ahí, ese pequeño grupo, extensión de la iglesia, la gloria de los hijos de Dios se manifiesta amándose. Así que yo te animo, cuando vayas a tu grupo de casa, ve pensando eso. Pablo nos dice finalmente que no cumplimos. Pablo nos dice que no cumplimos, o más bien nos dice que cumplimos al amar, estamos cumpliendo el corazón de la ley. El amor es el corazón de la ley. Y dice, porque toda la ley en una palabra se cumple en el precepto, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y saben qué está haciendo? Está citando Levítico capítulo 19, versículo 18. Y Pablo está diciendo, esto no es invento mío, no es algo que trajo Jesús nuevo, es algo que Dios, el Padre mismo, había traído desde el principio de que Él trajo la ley. La intención del Padre era eso, que la ley, que el corazón de la ley fuera el amor. Eso es. Y ahora, hermanos, en Cristo podemos cumplir la ley, podemos amarnos, no por obligación, no por temor al juicio, no para ganar aceptación, sino porque somos hijos. ¿Qué es el amor? Así rápidamente, la definición que nos dio el pastor Abelardo. El amor, y esto nos va a ayudar mucho porque sí hay que amar, pero bueno, dime qué es el amor, ¿verdad? O recuérdame qué es el amor. Cuando voy a mi grupo de casa, ¿cómo se expresa, verdad? Fíjense lo que dice Paul Tripp, esa fue una definición que nos habían dado. El amor de Dios es el amor bíblico. Perdón, el amor de Dios, el amor bíblico es una acción voluntaria, intencional y sacrificial que busca el bien de los demás, sin esperar nada a cambio ni porque los demás lo merezcan. Eso es el amor. No porque lo merezcan, ¿sí? No es para esperar nada a cambio, sino que sacrificialmente y voluntariamente e intencionalmente. Y ya lo hemos dicho, ¿eh? Cristo lo encarnó. Gálatas 2:20, el cual me amó y se entregó, decía Pablo. Cristo, el cual me amó y se entregó, porque me amó, hizo algo, se entregó. Eso fue. Así que, hermanos, al pensar en cumplir la ley de Cristo, no se trata solamente de no robar, no matar, no codiciarás, sino se trata ahora para nosotros de llevar las cargas los unos de los otros, extender misericordia los unos a los otros. Son todas estas expresiones de la comunidad, de la comunión bíblica, donde en toda esa parte donde vemos los unos a los otros, eso es en lo cual nosotros vivimos en este amor. Así que, para ir cerrando, ¿qué diferencia hay entre los que tratan de cumplir la ley a los hijos que ahora aman? No los hacemos, hermanos, y lo estamos repitiendo, no lo hacemos para ganar mérito, sino porque ya somos hijos. No lo hacemos en nuestras propias fuerzas en la carne, sino como vamos a estar viendo en el poder del Espíritu Santo. Ya se nos dio ese Espíritu. En el momento de creer tenemos el Espíritu Santo, por el cual clamamos a Padre y ahora podemos vivir así. Y tenemos que creer esto. Tenemos que creer esto, hermanos. Por último, Pablo termina esta sección diciendo cuáles son las consecuencias de no hacer esto. Y Pablo les dice, pero si ustedes se muerden y se devoran unos a otros, ahí está otra vez esa palabra, pero de manera negativa, unos a otros, tengan cuidado, no sea que se consuman unos a otros. Una comunidad que vive en legalismo o en licencia no puede amarse. No puede amarse, sino que se dañan los unos a los otros. Y dice Pablo, a tal punto de que puede desaparecer. Las consecuencias, hermanos, van más allá de nuestra propia vida, de lo que me pueda pasar a mí si hago esto o no hago esto, sino
afecta a toda la comunidad. Estamos hablando de cuidado de toda la comunidad. Y Pablo, fíjense el lenguaje que está usando. Dice, se muerden, ¿verdad? Es el lenguaje de una serpiente, ¿verdad? O se devoran como un animal. O se consumen, ¿verdad? Ese es como lenguaje de fuego. Pablo está diciendo, esto, hermanos, afecta a la comunidad. El no vivir de esta manera. Ahora, la pregunta para ti el día de hoy es, ¿batallas para amar a alguien? ¿Estás siendo indiferente a las necesidades de alguien? Hermanos, lo primero es, identifícalo. Confiésalo como pecado. Pero cree esto. Ya puedes amar. Ya eres hijo. Ya puedes vivir en esta libertad. La libertad a la cual fuimos llamados. Como conclusión, hemos estado hablando que lo esencial en la vida cristiana, ¿qué es? ¿Se acuerdan? La fe en Cristo. La fe cree. No solamente que podemos obedecer a Dios por amor, no solamente eso, sino que se nos ha dado la capacidad para amar. Y quizás yendo más lejos, sino que ahora deseamos amar al Padre y al Hijo. Ya se nos dio. Así que esa fe que obra por amor es la fe que alimenta ese amor. Ni el legalismo, ni la licencia pueden hacer esto, porque ambos están centrados en uno mismo. El egoísmo no puede producir amor, porque el amor es la gozosa entrega de uno mismo. Pero la fe en Cristo puede hacerlo, la fe en Cristo, porque por ella estamos seguros de nuestra justicia, de nuestro recibimiento del Padre y del poder que se nos ha dado para vivir de esta manera. En esta nueva era, hermanos, donde ni la circuncisión o la incircuncisión importan, sino la fe que obra por amor, o como leía Isaac, donde lo que importa es esta nueva creación, la nueva creación de lo que somos, de los hijos que ahora somos, hijos que tienen el Espíritu Santo y que por lo tanto pueden amar. Hemos sido llamados a esto. Quiero terminar, y se va pasando el grupo de alabanza. Quiero terminar con esta frase. Es un himno antiguo. Quizás lo conoces. Y me gusta mucho porque habla de cómo el Evangelio realmente nos habilita a hacer lo que el mismo Evangelio nos demanda. Cómo el amor de Cristo nos habilita para que podamos amar, por ejemplo. Y se los voy a leer. Dice así: la ley más perfecta aún permanece, y cada deber completo contiene. El Evangelio habla de su perfección y por lo tanto da lo que busca. Un amo rígido era la ley, exigiendo ladrillo y negando la paja. Pero cuando canta la voz del Evangelio, me pide volar y alas me da. Amén. Ahora se nos ha dado a Cristo, el Espíritu Santo, y ahora podemos amar. Y esa es la libertad de los hijos de Dios. Vamos a orar.